Y a su nombre y su pueblo y Satanás derrotado en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Hace unos días el Señor me daba esta palabra. Hoy se las voy a compartir porque no, tampoco la había preparado, pero el Señor me ponía en mi corazón compartirla hoy. Hemos estado hablando sobre el ser oveja, ¿verdad? Y entonces yo decía, Padre, tú ibas por la oveja perdida, pero el pródigo, el hijo pródigo, regresaba a la casa. Entonces, nosotros ahora vamos a mirar lo que hay de diferente entre un hijo y una oveja, porque los dos necesitan de Dios. Vamos a ir al libro de Lucas 15, gloria al Señor. Lucas 15, 11. Y vamos a comenzar con el hijo pródigo. Lucas 15, 11. Gloria al Señor. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo, en comunión con su Santo Espíritu. Aleluya. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponerle un anillo en su mano y alcanzando en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, ya ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aleluya. Padre, en esta hora en tus manos, Señor, pongo mi vida, Padre. Te ruego, Rey de la Gloria, que pases un carbón encendido en mis labios y no me permitas hablar palabra vana, sino toda aquella, Señor amado, que es de bendición y de edificación a tu pueblo. Mengüe yo para que seas tú hablando a nuestros corazones en esta hora, Señor. Sea tu palabra esa lámpara y lumbrera a nuestro camino, Padre. Te damos gracias por permitirnos estar en tu casa, Señor. Inquirir en tu templo para así, Señor, escudriñar las escrituras, ya que en ellas está la vida eterna, Señor. Gloria y honra a tu nombre por siempre y para siempre, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado Dios. Pueden tomar su lugar. Dice la palabra del Señor, esta parábola, ¿verdad?, del hijo pródigo. Y me llama la atención porque el hombre tenía 2 hijos. Uno ya estaba mayor. ¿Y cuántos saben que muchas veces dicen, es que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? Es un dicho que significa que una persona más mayor tiene más sabiduría o más experiencia que un jovencito, porque no le estamos dando la sabiduría al enemigo. Él no tiene sabiduría, él solamente es mentiroso, padre de mentira, engaña a la gente. Pero en el mundo está eso para simbolizar
que las personas menores no tienen la sabiduría que las mayores. Y aquí en esta palabra nosotros podemos mirar, ¿verdad?, que él tenía 2 hijos. Y en el versículo 12 dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Él sentía que él ya estaba listo para poder irse a vivir la vida. Y muchos estamos así en el camino de Dios, pensando de que con lo que yo ya sé, con lo que yo ya tengo, yo ya puedo hacerla. Y no es así. Nosotros tenemos que tener el crecimiento y la madurez espiritual para poder nosotros seguir adelante, para poder saber que somos hijos de Dios, para poder no malgastar lo que ya el Señor nos ha estado dando, ¿verdad? Porque Él no necesitaba irse de su casa, Él ahí lo tenía todo, pero Él quería sentirse dueño y señor de su propia vida. Y hay muchos de nosotros que todavía seguimos de esa manera, queriendo sentirnos dueños y señores de nuestra vida, cuando tenemos un Padre Celestial al que le vamos a rendir cuentas. Y el Señor me hablaba, ¿verdad?, sobre lo que es ser un hijo. Este hijo, al mirar que se había gastado todo lo que tenía, se recordó que no era huérfano. Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan que no son huérfanos espiritualmente hablando, que tienen un Padre Celestial, que no necesitas ir a correr a que alguien más te extienda la mano cuando tienes al que todo lo puede, el todopoderoso, tu papá. El Señor hablaba a mi espíritu y me decía, hay personas, Maribel, y tú las miras igualitas a las personas, pero unos son hijos y unos son ovejas. Y yo decía, ¿y qué es la diferencia si está en el mismo capítulo? ¿Por qué me dices eso, Señor? Y el Señor me decía, las ovejas son bebés. Tienen que tener un especial cuidado, que si se desbalaga, irla a buscar nuevamente porque no tiene el crecimiento. Un hijo es ya la persona que ya está madura. Si miramos aquí, él tenía 2 hijos, el mayor no se fue. Él sabía lo que le convenía y sabía que se tenía que quedar en la casa del padre. Y muchos de nosotros, cuando nosotros decimos, oh no, yo ya sé orar, yo ya sé leer la Biblia, yo canto, le alabo al Señor en mi casa. Y comenzamos a enfriarnos y a comer algarrobas. No es que me voy a meter al internet o buscarme una prédica porque pues no pude ir a la iglesia. Aquí me voy a alimentar. Y comienzas a comer algo que es palabra de Dios y gloria a Dios. Pero cuando el Señor habla aquí, te está hablando en vivo, directo a tu espíritu, directo a tu corazón. Y la palabra del Señor dice, y escrito está, que es aquí donde el Señor envía bendición y vida eterna. Que donde están 2 o 3 en su nombre, es ahí donde se mueve Dios. El hermano testificaba un milagro, ¿verdad? Si se hubiera quedado en su casa, ¿lo hubiera recibido? Entonces nosotros tenemos que estar expectantes que cada vez que venimos a un servicio, algo puede suceder. Porque somos hijos y nos pertenece lo que ya Dios por herencia nos ha dado, que nos corresponde. Pero muchas veces nos ponemos a malgastar nuestra herencia. Vamos al libro de Juan 1:12. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Cuando nosotros sabemos que somos hijos, también sabemos que tenemos responsabilidades como hijos. Pero muchas veces nomás queremos el beneficio de ser hijo, el beneficio de tener un padre, pero no queremos una responsabilidad como hijo. Aquí en Juan 1:12 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos han creído en su nombre? Entonces somos hechos hijos de Dios. Muchos de nosotros tenemos que entender esto, porque aún a mí me costó entender lo que cuando ya eres un hijo de Dios, comienzas a venir a la iglesia, te congregas por mucho tiempo, tú ya sabes quién es tu padre, tú ya sabes orar, sabes ayunar, sabes leer la Biblia, pero llega un momento de la vida donde tú te sientes autosuficiente, que no necesitas más. Pero nadie tiene la capacidad perfecta, sino que dice que hasta el día del Señor Jesucristo vamos a estar siendo transformados. Y cuando nosotros venimos a la iglesia, ¿a qué venimos a la iglesia? A aprender, para que cuando ya tengamos la oportunidad de nuestro diario vivir, de practicar la palabra, la pongamos por obra en nuestro diario vivir. Dice la palabra del Señor que a los que le recibieron, a los que creen, el que cree en Dios hace la voluntad del Dios.
Yo no sé si nosotros de verdad decimos que creemos en el Señor, pero en realidad no estamos creyendo en el Señor. Vamos a la palabra del Señor, al libro de Lucas 6:46. Lucas 6:46, alabanzas al nombre del Señor. Lucas 6:46. ¿Alguien que le dé lectura? Gloria al Señor. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Amén. ¿Cuántos de nosotros de repente como que se nos prende el foco y decimos, bueno, aquí quién es el papá? ¿Tú o yo? ¿Aquí quién es la mamá? ¿Tú o yo? ¿Quién es el que manda en la casa? Entonces Dios en un momento nos hace una pregunta a nosotros. ¿Por qué me dices, Señor, si tú no haces mi voluntad? ¿Por qué quieres que yo haga la tuya? ¿O por qué quieres seguir haciendo tu voluntad? Si dice la palabra del Señor, ¿por qué me llamas Señor si estás haciendo tu voluntad? Y el Señor me hablaba bien fuerte sobre esto, sobre que los hijos de Dios hacen su voluntad. Pero también hay hijos de Dios que ya no quieren hacer la voluntad de Dios, sino la de ellos mismos, y agarran y se van. Y sí es verdad que a las ovejas uno las tiene que buscar, pero yo entendí algo, que hay gente que ya son hijos de Dios y que quieren hacer su voluntad, y ya cuando reaccionan se dan cuenta que tenían todo y lo perdieron. Yo conozco pastores que lo perdieron todo. Conozco evangelistas que lo perdieron todo. Conozco gente que se soltó de la mano de Dios porque pensaban que ya eran hijos y por lo tanto ya no necesitaban seguir haciendo lo que ellos tenían que hacer, sino que hacían su santa voluntad. Pero llegó un momento, dice la palabra del Señor, que ellos le rindieron cuentas a Dios, o que todavía están ahí durmiendo, esperando juicio por ser desobedientes. Dice la palabra del Señor que mientras nosotros, ¿verdad?, vivamos en la carne, todas las obras que hagamos, todo lo que estemos haciendo, mientras tengamos vida, vamos a ir delante del Señor, y delante de Él no vas a tener excusa porque no hacías la voluntad del Padre. ¿Cuántos de aquí consideran que Dios es su papá? ¿Y cuándo vamos a comenzar a obedecerle? ¿Cuántos de nosotros, verdad, como buenos mexicanos, le decimos a nuestros hijos, ¿no quieres acatar mis leyes? Pues te vas a ir a pagar renta. Te vas a ir y ya que tengas 18 y a ver cómo le vas a hacer con tu vida. Pero mientras estés en mi casa, no, ustedes no le dicen eso a sus hijos, ¿verdad? ¿De dónde son? Mientras estés en mi casa vas a hacer mi voluntad. Entonces, cuando Dios se enoja con nosotros y nos dice, ¿por qué me llamas Señor? Si no soy tu Señor, si a mí ni me obedeces. Entonces, podemos aún estar en la iglesia y ser esos hijos en desobediencia que no han venido a rendirse al Padre y decirle, Señor, heme aquí, quiero agradarte. Vamos a Juan 10, 27 y 28. Alabanzas al nombre del Señor. Porque los hijos, cuando son hijos, ya conocen el camino de volver a casa. Aunque se enojen contigo, tienen que volver a la casa. Ellos ya saben que tú eres su padre, que tú eres su madre, y ellos van a volver a la casa porque ellos reconocen quién es su papá. Dice la palabra del Señor en Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora pongamos atención. ¿Conocemos la voz de Dios? ¿Lo estamos siguiendo a Él? ¿O estamos siguiendo lo que yo creo? Lo que a mí me conviene creer, lo que yo quiero creer, no lo que Dios dice. Escucha la voz de Dios y síguelo. Muchas veces se nos va a hacer bien difícil, súper difícil, porque tu carne no quiere orar. ¿Cuántos de aquí oran todas las mañanas? ¿Cuántos de aquí oran todas las noches? ¿Cuántos de aquí están ayunando cada semana? ¿Cuántos de aquí de verdad vigilan, que están en el espíritu vigilando? Tenemos que tener una vida espiritual activa. El enemigo anda alrededor como tú no te lo puedes imaginar. Como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién devora? Al que
dice un dicho cristiano supuestamente que no deberían de existir, pero dice así, dice que el que no ora, no ayuna, el diablo se lo desayuna. Y es verdad, eres una comida bien suculenta para el enemigo porque él mira a la gente débil y él ataca a los débiles. ¿Cuáles son la gente fuerte en Dios? La gente que se la pasa buscando de Dios. Porque puede decir, no, hombre, este hombre o esta mujer come bien, mira, está bien gordito, está lleno de vida, y a veces estamos llenos de grasa. Es pura chatarra. Pero cuando es alimento sólido, que es proteína, que son aceites, azúcares, que son esenciales para el cuerpo, no exageración, tienes una vida saludable. Pero cuando nos alimentamos a lo que sea que primero que nos encontremos, comienzas hasta a sentirte mareado o mareada, aunque hayas comido, porque no comiste lo que tu cuerpo necesita. ¿Qué es lo que tu alma necesita para poder estar fuerte? Para poder vencer la carne. La palabra de Dios. Si nosotros no tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas, siempre vamos a andar raquíticamente en los caminos de Dios. No fortalecidos. No importa lo que esté pasando a mi alrededor. Yo sé que mi Redentor vive. Y así como me sacó de antes de muchas, esta también no es la excepción. Pero cuando algo nos pasa, ay, ya, te paralizó el enemigo. No, el enemigo no te tiene que paralizar. Él es un hijo que no estás huérfano, que tienes un padre que pelea por ti. Vamos al mismo libro de Lucas 15, ahora comenzando en el 1. Gloria al Señor. Lucas 15, 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va atrás de la que se perdió hasta encontrarla? Es una pregunta. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido, y os digo, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y pensaba en esto y decía, entonces, ¿qué hay de diferencia? Porque el Señor me hablaba sobre los dos. Y cuando me di cuenta, estaban en el mismo capítulo. En realidad yo no lo sabía. Cuando el Señor me estaba dando la palabra, yo no lo sabía que estaban en el mismo capítulo las dos parábolas. Y el Señor aquí nos refiere a algo y nos dice que cuando una persona es oveja, uno la tiene que buscar. Apenas, yo no sé si ustedes siguen lo que son las prédicas de la iglesia, pero apenas la hermana Joana predicó un tema que se llamaba apacienta mis ovejas. Y nosotros, ya como hijos de Dios, porque los que somos hijos de Dios podemos quedarnos a apacentar la grey, a apacentar las ovejas, pero hay ovejas que todavía no han madurado, que todavía no son hijos, por lo tanto todavía tienen que tener cuidados. Dice que cuando un niño, aunque nazca rico en el hogar, tiene que tener cuidadores, curadores. Él no puede irse de compras y gastarse lo que tiene en la casa porque necesita que lo cuiden. Pero dice que en un momento que crece, no significa que él es un siervo y que pues si otros lo están cuidando, pues no tiene el poder y la autoridad sobre todo lo que es de su padre. Todo le pertenece, pero hay un momento que él no sabe todavía qué va a hacer con lo que le pertenece a su padre. Entonces tiene que haber un momento de que se le cuida, que se le cura, que se le enseña cómo es la vida. Y es entonces, por eso aquí hay una ley, ustedes saben, ¿verdad? Que hasta los 18 más o menos tienen una madurez en la mente, no antes. Entonces muchos de nosotros sentimos que como ya ovejas que somos, ya sabemos que es nuestro pastor y Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me dará a descansar.
Pero no entendemos que el Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces la gente comienza a hacer lo que quiere porque piensa que la protección de Dios la tiene, pero no es así. No es así, dice la palabra del Señor, que tienes que tomar la decisión de vivir bajo su amparo, bajo su abrigo. No vivir a tu manera y todavía creer que Dios te va a cuidar. Porque ¿por qué me está yendo mal, Señor? Y hay personas que son nuevecitas en el Evangelio, nosotros que somos hijos de Dios, que ya sabemos y nos determinamos. ¿Cuántos determinados están aquí que dicen, yo voy a seguir a Cristo no importa cuál sea la situación? ¿Cuántos de nosotros en realidad lo creemos? Que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por Él. Entonces, si tú crees eso en tu corazón, tú no tienes duda que el mejor lugar para estar es aquí. Escuchando palabra de Dios, alimentando tu alma para así obtener conocimiento y después ir a enseñar a otros. Pero aquí dice la palabra del Señor que había una oveja perdida y que estaba diciendo en la palabra del Señor que había 99 que sí sabían lo que hacían. Y que ellos ya no necesitaban de que por favor, que aquí, que allá, por favor. No, ellos ya sabían lo que tenían que hacer. No importaba la tempestad, no importaba lo que le estuviera pasando en su vida física, no importaba si llueva, que truene, que relampaguee, seguir a Dios. Dice, a ellos los dejó porque ya sabían que tienen que caminar, aún en el desierto, porque dice que las dejó en el desierto. Estaban en necesidad y por eso, Señor, ¿por qué no me contesta? Está ocupado buscando la que tú no has ido a buscar. Él está ocupado. Dice la palabra del Señor que refirió esta parábola y dijo que la oveja necesita ir a ser buscada. Y el hijo, si ustedes miran la diferencia, una persona que ya aprendió a ser hijo de Dios, esa persona vuelve sola. Vuelve sola porque sabe dónde puede ir a alimentarse. Pero una oveja que apenas está entendiendo el conocimiento poquito por poquito, todavía necesita curadores, cuidadores. Le pertenece todo el reino de nuestro Padre Celestial, pero todavía no sabe administrar lo que Dios le dio. Entonces necesita un especial cuidado. Vamos al Salmo 119. Salmo 119 y 176. El versículo. Aleluya. Alabado sea Dios. Dice, yo anduve errante como oveja extraviada, buscando a tu siervo, porque porque no me he olvidado de tus mandamientos. Dice, anduve como oveja, no que era oveja, sino que ya sabía la palabra de Dios y aún así se había ido. Pero dice que a él andaba buscando porque él no se había olvidado de los mandamientos. No se había olvidado de lo que Dios quería que él hiciera con su vida. Y que en un momento se había extraviado de seguir a Dios, pero reaccionó, volvió en sí como, ¿qué estoy haciendo? Le di para el lugar equivocado, pero yo sé a dónde buscar la solución. Yo sé cómo venir otra vez y postrarme delante del Señor, y Él no rechaza el corazón constricto y humillado que se acerca a Él. Yo no sé cuántos de nosotros nos ha tocado ser oveja, cuántos de nosotros nos ha tocado ser hijos. Oveja esa es la que se las tiene que estar buscando continuamente. Y el que es hijo sabe a dónde está el Padre, sabe a dónde ir, sabe a quién recurrir, que es a nuestro Padre, porque sabemos que Él es bueno y misericordioso y clemente, lento para la ira, pero grande en misericordia. Y ya casi estamos terminando. El libro de Primera de Pedro 2:25. Gloria al Señor. Primera de Pedro 2:25. El punto más fuerte, remarcado que Dios ponía en mi corazón para compartir es que la oveja necesita ser buscada. El hijo regresa solo. Porque hay personas que ya son hijos y por su berrinche agarran y se van. Pero saben que estaban equivocados y vuelven a regresar. Pero dice la palabra del Señor, la oveja, la que le falta sabiduría, la que todavía no sabe cómo caminar en el camino de Dios, necesita que la vayas a vendar, que la vayas a curar y que con amor la vuelvas a ayudar a regresar al camino de Dios. Pero ya cuando eres hijo, el hijo regresa solo, porque sabe dónde está el Padre. Dice la palabra del Señor,
porque vosotros erais, o sea que ya no, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Quiénes éramos esos? Éramos nosotros. Pero ya dice que ¿qué es lo que se hizo? Nosotros mismos nos volvimos a Él, regresamos al Padre. Cuando nosotros andábamos como las ovejas, porque se refiere no a los cristianos que de verdad todavía necesitan cuidado, porque nosotros todos nos podemos mirar muy bien todos, pero hay personas espiritualmente fuertes, hay personas que apenas están tratando de orar, tratando de ayunar. Hermanos, si a los que tienen 20, 30 años en el evangelio todavía les cuesta, imagínense a un bebé espiritual que si no se alimenta, no va a buscar de Dios más. Necesitamos nosotros buscarle a ellos, porque ese es el trabajo que Dios nos dejó a nosotros. Cuando alguien fuerte en la fe, que conoce, que tiene conocimiento y sabiduría, instrucción de la palabra en su corazón, yo no me preocupo porque sé que si es de Dios va a regresar. Pero una persona que apenas si se convirtió, la tenemos que cuidar. Todos nosotros, dice que los más fuertes cuidemos de los débiles. Alabado sea el Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, que ya se está poniendo frío, aleluya. Pero en el Espíritu hay fuego de Dios en este lugar, aleluya. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a ser despedidos de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Si hay alguien que necesita oración, el altar está abierto y si no, pues vamos a ser despedidos. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, Padre, dándote toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Padre, porque éramos ovejas desperdidas, ovejas descarriadas, pero tú nos tienes aquí, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que la instrucción de tu palabra quede en nuestro corazón, Padre, para que ya ahora seamos tomados como hijos, Padre Santo. Ayúdanos a entender, Padre Dios de la gloria, que cuando tú nos reprendes es porque nos amas, porque nosotros cuando castigamos a nuestros hijos o nuestros hijos no andamos castigando al del vecino. Así que yo te pido, Rey de la gloria, que seas tú, Señor Dios amado, tratando con cada vida y con cada corazón. Ayúdanos a afianzarnos en tu palabra. Ayúdanos, Dios de la gloria, no nos sueltes, Padre. Necesitamos de tu ayuda, de tu auxilio, de tu socorro. Ayúdanos, Señor, a ir por los perdidos, Señor, por todo aquel débil, Señor, en la fe, Padre. Ayúdanos, Padre, a seguir orando los unos por los otros, Señor. No nos permitas caer en tentación y líbranos de todo mal, Padre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, Padre. Te damos gracias, Señor Dios de la gloria, por la familia de nuestra hermana Pili, por su esposo, por ese milagro, Padre. Te damos gracias por sus niños, Dios de la gloria. Te damos gracias, Padre, por la familia López, Padre, la familia Gaviño, Padre, nuestro hermano, Señor Santo, Señor, nuestra hermana Aurorita, bendícelos, Padre Santo, nuestra hermana Norma, Padre, extiende tu mano de poder y sánala, Padre. Para ti no hay nada imposible, Rey de la gloria, Señor Dios amado. Sea quitada, Señor, esa tos en esta noche, Padre, por el dedo de Jehová, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que si dos se pusieren de acuerdo en una petición será hecho. Nosotros creemos, Rey de la gloria, que tú operarás un milagro en la vida de nuestra hermana Norma Duarte, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre. Yo te pido por cada uno de los que estamos bajo esta carpa, Padre, desde el mayor hasta el menor. Bendícenos, ayúdanos y no nos permitas alejarnos de ti, Padre. Ayúdanos a entender, Señor Dios de la gloria, que no hay otro camino, Padre. No hay otro camino ni otro mediador entre Dios y los hombres, sino es Cristo Jesús, solamente Él, Padre amado. Yo te doy gracias por esta noche que nos ha regalado tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla, a digerirla, Señor amado, y ayúdanos a discernir si estamos en el lado de las ovejas o si nosotros somos hijos, Padre. Ayúdanos a madurar espiritualmente, Rey de la gloria. En tus manos ponemos